quiero compartirles una escritura que dice en el Evangelio de Juan, unas palabras del Señor Jesucristo, que debemos estar atentos porque sus palabras son vida, dan vida a los que las oyen, porque lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Bien, quiero compartirles algo que dijo el Señor, que lo tenemos registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y allí dice así, palabras del Señor Jesucristo, dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Esto lo dijo el Señor en su oración que tenemos registrado en Juan capítulo 17, orando al Padre antes de ir a la cruz, antes de ser entregado por Judas, antes de ser menospreciado y sentenciado a muerte por Pilato. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El mayor conocimiento que podemos tener en nuestra vida es el conocimiento de Dios. Es lo máximo, porque el conocimiento del verdadero Dios y el conocimiento de Jesucristo nos pueden llevar a la vida eterna. Eso es, si oímos lo que Él dice y actuamos conforme a sus palabras y le seguimos y venimos al autor de la vida, como dice en Hechos 3, capítulo 3, versículo 15, que Él es el autor de la vida, Él es la fuente de vida, fuente de agua viva, como dice en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Y en Jeremías dijo algo el Señor al pueblo de Israel, en el libro de Jeremías que tenemos registrado, en el capítulo 9, versículos 24, que dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en sus riquezas, ni el valiente se alabe en su valentía, sino alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Sí, si nos vamos a gloriar en algo, que sea en el Señor, que sea en conocerle a Él. La Biblia dice que el que se gloría, gloríese en el Señor. 1 Corintios 1:31. En Él sí vale la pena gloriarnos, porque Él es nuestro Dios, por lo menos el mío, no sé si el tuyo, pero si el Dios de la creación es nuestro Dios, debemos gloriarnos en Él y debemos seguirle y oír su voz.
porque su conocimiento nos lleva a la vida eterna. Déjeme contarte una historia de un pastor que hace muchos años atrás visitó a un rico en Texas, en Estados Unidos. Y el rico lo recibió en su casa y le empezó a mostrar su propiedad. Y luego salió fuera de la casa y le señaló unos campos de petróleo. Y le dijo: hace 25 años yo no tenía nada, pero ahora mira todo eso. Y le mostró unos campos de petróleo y le dijo: todo eso es mío. Luego se volteó para el otro lado de los campos y le mostró campos llenos de ganado. Y le dijo: ¿ves todo eso? Todo eso también es mío. Luego se volteó hacia el otro lado a unos campos de grano y le dijo: ¿ves todo eso? Todo eso también es mío. Y luego se volteó para el otro lado, mirando hacia un bosque. Y le dijo: y todos esos terrenos también son míos. A lo que el pastor, pensativo, oyendo al rico jactarse de sus posesiones, le señaló hacia arriba y le dijo: ¿y cuánto tienes? En esa dirección, señalando hacia el cielo. A lo que el rico dijo: nunca había pensado en eso. Sí, muchos están entretenidos aquí en la tierra, haciendo fortunas, solo mirando hacia lo terrenal, y nunca en su corazón se deciden en buscar las cosas que realmente valen la pena, lo eterno. ¿Qué hay cuando partan de este mundo? Jesucristo nos ha prometido la vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Nos dice 1 Juan 2:25, una promesa de Dios para el que cree en Jesús. Pero ya has venido a Jesús. El Señor dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida eterna solo se encuentra en Jesús. Dios le ha placido dar vida eterna a todos los que siguen a su Hijo. Y Jesús mismo les da vida eterna. Él dijo: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo en tener vida en sí mismo. Y Él da vida eterna a todos los que vienen a Él. Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerá jamás. Juan 10:27 y 28. Yo les doy vida eterna, dijo el Señor, y no perecerá jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Tal vez tú estás muy ocupado buscando las cosas de este mundo. ¿Y qué hay
de cuando partas de este mundo. Hay una vida eterna para los que siguen a Cristo, para los que oyen su voz y le siguen. Como Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 6:12, echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna, le dijo a Timoteo. ¿Sabe cuándo echamos mano de la vida eterna? Cuando nos unimos a Jesús. La Biblia dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando venimos a Jesús es que echamos mano de la vida eterna, porque la vida eterna está en Él. ¿Ya has echado mano de la vida eterna, echando mano a Jesús? ¿Ya has venido a Él? Porque solo en Él está la vida eterna, en ningún otro. Es una promesa de Dios en Cristo Jesús. Dios, que no miente, nos ha dado la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Te has preocupado mucho por las cosas de este mundo, como aquel rico tejano, y has descuidado a dónde vas a ir al partir de este mundo? No solamente en Cristo tenemos el regalo de la vida eterna, tenemos el perdón de pecados, pero la vida eterna se le otorga a todos los que vienen a Él como un regalo. La Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la vida eterna es, más el regalo de la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre, por causa de su pecado, hereda el abismo, muerte, condenación, destrucción de su alma. Por causa de su pecado le viene una sentencia de muerte. El alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo, dijo el Señor en Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa alma morirá. Sentencia de muerte. Esa es la herencia que nos deja el pecado por haber violado las leyes de Dios. Nos deja una herencia terrible. Muerte, destrucción, condena. La paga del pecado es muerte. Según de Tesalonicenses dice, capítulo 1, versículo 8 y 9, que Él vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice algo terrible. Dice: los cuales sufrirán pena de eterna destrucción. En español tradujeron perdición, pero en inglés lo dice más claro, dice de eterna destrucción. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Los cuales sufrirán pena de eterna destrucción. La segunda muerte, la destrucción del alma. Y Dios no quiere eso para ti. Para eso envió a su Hijo, para salvarte de esa herencia maligna, para perdonarte, que a través de su sangre tengas el perdón de pecados. Porque la sangre de Cristo es lo único que limpia nuestro pecado. No es tu religión, no es irse a confesar ante un hombre, no es hacer penitencia, no es hacer buenas obras para el perdón. Eso no quita el pecado. De otra manera, ¿para qué vino Cristo al mundo?
La Biblia nos dice claramente una verdad absoluta, que lo que quita el pecado es que la sangre de Cristo sea aplicada a nuestra vida por la fe. Creyendo en esa sangre para el perdón de los pecados. El justo murió por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18 lo dice. Y primera de Juan 1:7 dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 1:5 dice, dijo el apóstol Juan: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para con Dios. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. La sangre de Cristo nos limpia de pecado. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25, para que justificados por su gracia, tengamos el perdón a través de la sangre de Cristo. Justificados a través de su sangre. Oh, querido amigo, tienes que venir a Cristo para el perdón y para heredar la vida eterna. Un joven rico una vez vino a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él creyó que era haciendo alguna buena obra que iba a heredar la vida eterna. Pero la vida eterna se le da a los que siguen a Jesús. No por alguna buena obra que hagamos, ni por ser religioso. Los fariseos eran religiosos a montón. Y el Señor les dijo: ¿cómo escaparéis vosotros de la condenación del infierno? Hipócritas, generación de víboras, les dijo. Es que la vida eterna no está por ser religioso. La vida eterna está al que se le otorga, al que sigue a Jesús. Pero al que oye su voz y le sigue, el que tiene verdadera fe. Porque la fe sin obras es muerta. La fe que no le sigue es una fe muerta. La fe que no oye su voz y obedece su voz es una fe muerta. Pero la fe que oye su voz y le sigue es una fe viva. Es una fe que lo lleva a la vida eterna. Una fe genuina en Jesús. Porque de otra manera aún los demonios creen y tiemblan. Como dice Santiago capítulo 2. ¿No sabes, hombre vano, que aún los demonios creen y tiemblan? Solo en una creencia que no lo lleva a rendir la vida a Jesús, es una creencia vana. Solo en creer que Jesús existió, pero que no afecte su vida, que no lo lleve a volverse del pecado, a arrepentirse y a seguirlo a Él, es una fe que no te va a servir para nada. La fe que salva es la fe que sigue a Jesús. Los que siguen a Jesús son los que heredan la vida eterna. El joven rico tenía al autor de la vida, al que le podía impartir vida eterna. Y no lo siguió cuando el Señor le dijo que lo siguiera. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Le dijo: sígueme, porque en Él es que estaba la vida eterna. Y en Él está la vida eterna. Pero se entristeció mucho y no le siguió, porque tenía muchas posesiones. Quería la vida eterna, pero no la obtuvo.
porque no siguió a Jesús. Por eso Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Jesucristo fue enviado por el Padre para otorgar perdón, para quitar la sentencia de muerte por causa del pecado sobre nuestra cabeza. El acta de decretos que hay contra nosotros, como dice Colosenses capítulo 2, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Por medio de Él, por medio de su sangre, es que Dios está reconciliando consigo al que cree en Cristo. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La paz es mediante la sangre de Cristo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oh, querido amigo, ¿ya has venido a Jesucristo? ¿O estás como el rico, solo mirando a engrandecerse y aumentarse aquí en la tierra, mirando solo lo terrenal y no mira hacia lo venidero? ¿Qué hay cuando partas de este mundo? ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Ya has echado mano a la vida eterna? Echando mano de Jesús, agárrale. Aunque sea, toca al borde del manto, como la mujer del flujo de sangre. El que le toca no vuelve a quedar igual. El que toca a Jesús es transformado, es limpiado. Pero tienes que mirarle y seguirle mirando, poniendo los ojos en Jesús, dice Hebreos 12:2, el autor y el consumador de nuestra fe. Y Hebreos 5:9 dice que Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Empieza hoy a conocer a Jesús. Dile, Señor, yo quiero empezar a conocerte, porque su conocimiento lleva a la vida eterna. El conocimiento de Jesús te lleva a que le sigas, a que oigas su voz, a que le obedezcas, a que seas de Él. Él te llama a pertenecer a Él. Llamados a ser de Jesucristo, dice Romanos 1:6. Pero el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. ¿Quieres la vida eterna? Tienes que mirar a Jesús, y tienes que mirarlo y seguir mirándole cada día y seguirle. Que sus palabras impregnen tu vida. Él da vida eterna a los que le siguen. Mas a todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, les dio la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. El Señor tiene cosas gloriosas para tu vida, pero esas cosas gloriosas, grandes y preciosas promesas, como dice en 2 de Pedro 1:4, grandísimas y preciosas promesas de Dios para el ser humano, pero son en Cristo Jesús.
Según de Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son sí, amén, en Cristo Jesús. Y una de esas promesas es la promesa de la vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. 1 Juan 2:25. Hoy echa mano de la vida eterna. No dejes pasar a Jesús de tu vida. Él pasa por aquí. Él pasa por aquí, toca cada corazón para que le abra la puerta de su vida, porque Él quiere entrar a perdonarte, a salvarte, a redimirte, a levantarte, a transformarte. Y para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Es la mejor decisión de tu vida. Y esta es la vida eterna, dijo el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Jesucristo imparte vida eterna a los que vienen a Él. No solamente vida eterna, sino salvación del lago de fuego. Y una herencia eterna, una gloria eterna que le espera al que le sigue. Amén. Bien, si lo quieres hacer, Romanos dice, si quieres seguir a Cristo, si quieres venir en pos de Él, si quieres coronarle como tu Señor y Salvador y tu Dios, Romanos dice, con el corazón creemos. ¿Qué creemos? Que Él murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que resucitó de los muertos, conforme a las Escrituras, y que vive para siempre, y que ahora es capaz de salvar a todos los que se acercan a Dios por medio de Él. Él quiere salvarte. Todo aquel que invocare su nombre será salvo, dice Romanos 10:13. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti. Pero creo, Señor, Pero creo, Señor, que tú eres el Hijo del Dios que viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu que sangre derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de pecados. para el perdón de pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos Creo que resucitaste triunfante de entre los y muertos que vives para y siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, Y ahora, Señor, te pido que seas te pido que seas mi Señor, mi Señor, mi Dios mi Dios y mi Salvador. y mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa de sangre todos mis pecados de todos mis pecados. y perdóname, Señor, Y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra Y ti. escribe hoy mi nombre Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la en vida. tu libro de la vida. Yo me arrepiento, Señor. Yo me arrepiento, Señor. Dame una nueva vida. Dame una nueva vida. Que este día Que este día sea un nuevo amanecer sea un nuevo amanecer para mi vida. para mi vida. Muéstrame tus caminos Muéstrame tus caminos y muéstrame tus sendas. y muéstrame tus sendas. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a y Satanás a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las que tinieblas estén operando en mi vida. que estén operando en mi vida. Y someto mi vida Y someto mi vida y la rindo a y ti, la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva y vida. dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre bueno.
por haber enviado a tu Hijo al mundo, por haber enviado a tu Hijo al mundo, para salvarme, para salvarme, para perdonarme para perdonarme y para darme una herencia y para darme una herencia en tu reino glorioso. en tu reino glorioso. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación y el perdón de mis pecados y el perdón de mis pecados a través de la fe a través de la fe en tu Hijo en Jesucristo tu Hijo Jesucristo y a través de tu gracia y a través de tu gracia y en el nombre de tu Hijo Jesús y en el nombre de tu Hijo Jesús te doy gracias te doy gracias por la salvación de mi por alma. la salvación de mi alma. Amén Amén y y amén. amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida. Ahora tu vida le pertenece al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Empieza a leer su palabra. Pídele al Señor que te ilumine con su espíritu y que sus palabras tomen vida en tu vida. Apártate del pecado y de los ídolos. Encuéntrate una iglesia cristiana. Les recomendamos las evangélicas o bautistas. Y que Dios te bendiga.